Tengan todos muy buenos días. Este es un video más con respecto a lo que es la parte de instalaciones eléctricas residenciales. Precisamente ahora vamos a ver lo que es la parte de la semana 8, que sería el tema de cajas y accesorios para canalizaciones. Recordemos de que ya habíamos visto en una clase anterior los tipos de canalizaciones, que nosotros decíamos canalización a aquel conjunto o aquel elemento que me va a proteger al conductor eléctrico y me va a servir para introducir los conductores y para que se también lo proteja. ¿Qué tipo de canalizaciones habían? Habíamos hablado que eran canalizaciones metálicas de tipo PVC y canalizaciones de tipo canaleta. Dentro de las metálicas habíamos hablado también de que existen rígidas, livianas y flexibles. En las de PVC existen rígidas y también flexibles. Y es lo que la parte de canalizaciones de tipo canaleta generalmente son para una instalación superficial y no para empotrar. Entonces, habíamos dicho de que cada una de las tuberías tenían accesorios, pero ahora hay también cajas y tipos de accesorios para este tipo de cajas, que también vienen en lo que sería el complemento de las canalizaciones. Entonces, cajas y accesorios para canalizaciones. Dice que en los métodos modernos para instalaciones eléctricas de casas, habitaciones, todas las conexiones de conductores o uniones entre conductores se debe realizar en cajas de conexión aprobadas para tal fin y se debe instalar en donde puedan ser accesibles para poder hacer cambios con el alumbrado. Por otra parte, todos los apagadores y salidas para lámparas se deben encontrar alojados en cajas o igual que los contactos. Solo tener en cuenta algo: cuando hablamos de salidas para luminarias o salidas de lámparas, son precisamente para poner una lámpara, sea lámpara tipo fluorescente, incandescente, tipo LED, ya sea para poner un tipo de silbín, un spotlight, entre otros. Porque hasta para poner lo que es la parte de un tubo LED o tubos fluorescentes, en este caso, necesitamos una caja octagonal que sería como la caja de conexiones. Cuando hablamos de contactos, hablamos precisamente de lo que son los tomacorrientes. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es una salida de lámparas y que es una salida para tipo contactos, que en pocas palabras, cuando hablamos de contactos, es un tomacorrientes, salidas para tomacorrientes. Las cajas son metálicas o pueden ser de plástico también, según se use para la instalación con un tipo conduit metálico o tipo de PVC. Hay que respetar estas partes, porque si yo tengo una tubería metálica, no es conveniente poner mucho lo que es la parte de un accesorio como caja de tipo PVC, porque en este caso pues ambos materiales son distintos. Entonces a veces se debería respetar esa parte, pero no es que dé un gran mayor problema. Dentro de las cajas metálicas que se fabrican tenemos o podríamos encontrar 4 de estas, que son la rectangular. De igual manera tenemos las octagonales, las cuadradas y las redondas. Rectangulares son estas, que vienen en medidas de 2x4. Octagonales, que pueden hallarse en medidas de 4x4. Las cuadradas, que se pueden hallar en medidas de 4x4, 5x5, 6x6. Y las redondas, que de igual manera, en este caso pues en la parte de nuestro país no mucho se ocupa, pero sí existen este tal tipo de cajas, pero de igual manera generalmente se ocupa para conexiones en intemperie, debido a su tipo de sistema y composición, que es un poco más gruesa sus paredes y que trae la ventaja de que es para intemperie también. Se fabrican en varios anchos, profundidades y perforaciones. Si se fijan, cuando hablamos de perforaciones, son estas pequeñas marcas o laminitas que se ven, que son como redondos, que precisamente estos son para salidas o conexiones entre tuberías, que de igual manera vienen para conexiones entre media, 3/4 y a veces hasta de 1 pulgada. Generalmente las cajas rectangulares, como la que vemos acá, solamente tienen salidas para media, para tubería de media, de un ancho de media y de 3/4. Las octagonales generalmente de igual manera solo de media y 3/4. La cuadrada sí trae para 3 medidas, para media, para 3/4 y dependiendo si es una cuadrada pesada, en este caso podría tener una salida para una tubería de 1 pulgada, pero generalmente solamente trae una entrada
o una salida o dos, dependiendo de la caja, pero no pasa de más. De igual manera, dentro de las cajas eléctricas, las cajas se identifican por sus nombres, pero en general su funcionalidad pueden ser intercambiables con algunas pocas excepciones. Esto significa que si se aplica en forma conveniente, prácticamente cualquier tipo de caja se puede usar para distintos propósitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una caja rectangular como la que observamos aquí precisamente, y nosotros ya sabemos que la vamos a ocupar para apagadores o para contactos, o sea, para switch o interruptores, para poner switch interruptores o poner un tipo de contacto, que para eso se ocupa generalmente. No obstante, apagadores y contactos también los puedo poner en una caja octagonal o en una caja cuadrada, siempre y cuando las antetapas existan, este tipo de antetapas, para poder poner lo que son este tipo de contactos. No obstante, se recomienda y siempre se recomienda ponerlo sobre una caja rectangular. Básicamente la selección de una caja depende de lo siguiente: del número de conductores que van a entrar, porque lógicamente pues tenemos que tomar en cuenta mucho eso, el tipo y número de dispositivos que se van a conectar dentro de la caja, si en dado caso sería una caja rectangular para conectar contactos o apagadores, o el método de alambrado usado también, que de igual manera este tipo interviene porque nosotros debemos de saber de que en una caja rectangular generalmente solo para conectar apagadores y contactos, no para hacer una serie de empalmes, mientras que lo que es la parte del octagonal y la cuadrada sí puede ocuparse como una caja de paso o de una caja de registro, o sea que van a existir empalmes dentro de ella. Estas cajas caen dentro de cualquiera de los tres tipos de categorías siguientes: cajas para apagadores, cajas octagonales y cajas cuadradas, que son las cajas para hacer maniobras, que en este caso, como ya habíamos dicho, cajas para apagadores es para poner elementos de interruptores y tomas corrientes, pero no va a existir una gran cantidad de empalmes dentro, sino que tal vez solamente uno, pero no una gran cantidad. Octagonales y cuadradas sí, en este caso la octagonal se ocupa para poner lo que es una roseta y hacer conexiones y hacer distintos empalmes, y las cuadradas que sí precisamente son para caja de empalmes de registro o para poner un toma corriente trifásico o bifásico. Tipos de cajas rectangulares generalmente se usan para alojar los interruptores o tomas de salidas para teléfonos o entre otras cosas, y para poner interruptores, toma corrientes o salidas de teléfono. Se colocan empotradas en el muro y se conocen con el nombre de cajas 2x4 o cajas rectangulares 2x4. No solamente pueden ir empotradas, también pueden ser superficiales, pero las superficiales generalmente son las cajas de tipo canaleta o Legrand, que son estas. Lo que es la parte metálica y PVC, pues generalmente se usan para hacer un tipo de empotramiento, o sea que van a ir dentro de la pared. ¿Qué más podríamos hablar? Que las cajas rectangulares pueden ser de tipo metálicas o de tipo de instalación. Dentro de los tipos de materiales podríamos hallar las metálicas, las plásticas de PVC o las tipo caja Legrand, que son las tres que tenemos en imagen. De las metálicas podríamos hallar cajas rectangulares pesadas y livianas. ¿Cuál es la diferencia de una de otra? La composición de la caja y el grosor de la lámina con el cual se ha hecho. La liviana generalmente se ocupa para lo que es la parte de algún tipo de para ir empotrada, pero por lo general pues se ocupa lo que es la parte de la pesada porque tiene mayor resistencia, y como también vienen galvanizadas tienen menos por decirlo así, menos probabilidades de una corrosión dentro de la pared. Luego tenemos los tipos de instalaciones, que pueden ser de intemperie o interiores, o sea que pueden ser dentro de un hogar o en algo techado, y otras que van a ser para intemperie, porque van a tener podemos tener dos tipos de cajas, para intemperie y para interiores. ¿Cuál es la diferencia de la de intemperie? Que como va a estar expuesto a polvo, a agua, humedades y todo, este viene con una composición extra de galvanizado, y sus uniones o las salidas o estos pequeños huecos que se ven acá vienen un poco más sellados, cuesta más abrirlos por el hecho de que no se permite que haya un tipo de paso de agua dentro de la caja. Entonces, y se ocupan diferentes tipos de tapas para esto también. Tipos de tapas para las cajas rectangulares: tenemos tapas ciegas, que es esta, que precisamente se ocupa cuando yo tengo ya instalado o ya tengo la caja rectangular y ya no voy a conectar nada, entonces le pongo una tapa ciega para que no se vea. Luego puedo tener tapa para apagador, que generalmente se ocupa cuando yo tengo un interruptor y solamente de un switch. También pueden ser de 2 o de 3 switches, así como tenemos el ejemplo de acá.
Luego puedo decir que también tengo lo que es la parte tapas de contacto doble, que en este caso es esta, y esta caja de contacto doble generalmente se usa para toma corrientes. Y también puedo tener tapa para contacto, solamente para uno, que de igual manera es un toma corriente, pero es uno sencillo. De las antetapas aquí tenemos una muestra, y también pueden ser triples, así como para los interruptores, y también para intemperie, que es la que habíamos hablado la vez pasada. La de intemperie, de igual manera, este es para darle protección a que los contactos no se humedezcan o que no vayan a sufrir un tipo de daño por el cual. Entonces, si se fijan, cada uno de los contactos tiene como una pestañita en el cual se levanta y este da paso a conectar. Nuevamente, cuando ya lo has dejado de ocupar, pues lo puedes volver a cerrar para tratar de manera de que no entre ningún tipo de humedad. Ellos traen lo que es toda la caja, está bien sellada, bien permeabilizada, y de igual manera trae como unos pequeños empaques que hacen que no entre el agua tampoco, a pesar de que esté azotando, por decirlo así, o dentro de una lluvia. Cuando hablamos de cajas octagonales, de igual manera pueden ser octagonales, se emplean principalmente para salidas de lámparas y plafones. Se colocan empotradas en losas de concreto o en cielo falso, cielo rasos o en el muro. ¿Qué tipo de cajas qué tipo de cajas octagonales podría ocupar? Hay, en este caso, para metálicas, para plásticas y redondas de intemperie. Existen tres tipos de cajas octagonales. ¿Cómo se pueden desglosar? Pueden ser características de tipo de material y tipo de instalación. Por lo general, el tipo de material es metálica o plástica y puede ser pesada y liviana. ¿Cuándo ocupo una liviana? Cuando generalmente no va a ser o no va a ser una instalación demasiado pesada y solamente va a ser de paso. ¿Cuándo voy a ocupar una pesada? Generalmente cuando yo la voy a empotrar en algún tipo de, por decirlo así, cuando la voy a poner ya propiamente en un plafón, en una losa. ¿Por qué? Porque esta tiene que resistir también lo que es la parte del cemento y el llenado cuando esta se instala. De igual manera se ocupa una pesada cuando nosotros tenemos algún tipo de, por decirlo así, ventilador y queremos instalar un ventilador. El ventilador trae unas pestañas que vienen adecuadas para ponerlas con lo que es la parte de una caja octagonal. En este caso, pues la caja octagonal debe de ser pesada, dado que su rigidez va a ser mucho mayor que el de tipo liviana. El de tipo liviana no va a aguantar el peso del ventilador y se podría caer. Sería lo más seguro. Medidas que hay de 2x4, hay de 4x4 y de 5x5. Y generalmente, por lo general, se ocupa para salidas o instalación de rosetas para luminarias. Por lo general. Tipos de tapas, sí, existen tipos de tapas para este tipo de cajas octagonales que por lo general no son de una forma octagonal, sino que son de un tipo redonda. Tapa ciega redonda metálica, pueden existir dos, que son estas, que no tienen ningún tipo de salida. Tapa ciega redonda metálica de intemperie, que es esta, de igual manera trae una protección, unos empaques para que no se vea o que no entre o ingrese un tipo de humedad a la caja. Y tenemos la tapa ciega redonda plástica, de igual manera, este se pone cuando hemos utilizado lo que es la parte de una caja plástica. No es bueno combinarlas entre otras. Mi recomendación siempre ha sido de que cuando hacemos una instalación, por lo general mejor ocupemos cajas plásticas de tipo PVC para evitar algún tipo de alimentación o un tipo de afectación al circuito por estar haciendo contacto de las cajas metálicas con algún tipo de empalme que se pudo haber quedado expuesto dentro de ella. ¿Tiene entrada? Sí, tiene entrada de tubería de media, de 3/4 y a veces hasta de 1 pulgada. Luego tenemos tipo de cajas cuadradas, se conoce con el nombre de cajas 4x4 y se emplean como cajas de paso o como cajas de empalme. Cuando se desea colocar un accesorio en esta caja, como tomas o interruptores o entre otras cosas, se coloca un complemento llamado tapa flux o, como le llamamos nosotros, antetapas. Por lo general vienen para medidas las tapas flux vienen medidas para 4x4, 5x5, 6x6, pero trae un orificio pequeño que es como el que tenemos acá precisamente, una muestra. Trae un orificio que es de 2x4, o sea, si se fijan es la misma medida de las cajas rectangulares. Entonces, por eso se pueden poner contactos y se pueden poner tipo de interruptores.
La caja 4x4 no lleva accesorios, o sea que su empleo fue una caja de empalme. La que es la parte de esta, ¿qué tipo de cajas? Generalmente son para pasos y de tipo de cajas de empalme. También existen cajas de 10x10 que de igual manera son para dispositivos, en este caso para cajas de registro más grandes. Podríamos tener cajas cuadradas tipo plásticas, tipo metálicas pesadas y tipo metálicas livianas. Tipos de tapas para este tipo de cajas. En este caso tenemos tapas ciegas cuadradas de PVC, que son estas. Tapas ciegas cuadradas de IP65, que en este caso son para intemperie. Y las últimas tapas ciegas cuadradas metálicas, que son cualquiera de estas dos. Pero si se fijan, alguna de ellas, así como esta que tenemos acá, tienen salidas de igual manera. Estas salidas que se ven acá, o estas perforaciones que están bien ceñidas, son para hacer un tipo de salida de tubería de igual manera, ya sea de media o de 3/4, por lo general son de media. Y aquí dice, tienen entradas de tubería de media, 3/4 y de pulgada. Traen medidas de 10x10, 4x4, 5x5 y también de 6x6. Dimensiones de las cajas de conexiones. Tipo rectangular por lo general son 6x10 centímetros o de igual manera, como ya habíamos dicho anteriormente, 2x4, pero en este caso eran pulgadas. Tipo redondas traen el diámetro de 7.5 centímetros y 3.8. Tipo cuadradas de igual manera pueden venir de 4x4, de 5x5, de 6x6 y vienen con designaciones de perforaciones para conectar tubos con designaciones de 13, 19, 25 y 32 milímetros, o en pocas palabras de media, de 3/4, de pulgada y de pulgada y media. Cuando esta caja es más grande, porque lo que es la parte de 4x4 y de 5x5, las perforaciones generalmente andan entre para tubería de media, tubería de 3/4 y tubería de 1 pulgada. De igual manera, recordar que para conectar lo que es la parte de estas cajas con la tubería tenemos que hacer unos procesos. En este caso, forma de abrir las perforaciones de las cajas. Por lo general, nosotros ocupamos un tipo de punzón o el mismo desarmador plano para empujar la pestaña, ya sea para adentro o para afuera. Y de igual manera solamente estar sujetándola con una tenaza para quitarle lo que es la parte de la perforación, en este caso una tipo monedita que tiene. Le quitamos esa pieza y ya queda la perforación para el de media o para el de 3/4. Ahí depende de la medida que nosotros queramos. Luego, un consejo es, tal vez con un poco o una lija, tratar la manera de devastar, porque va a quedar unas rebabas que van a ser dañinas para lo que es la parte de una tubería. Si es metálica no va a haber mucho problema, a tan solo que no deje pasar, pero se quita. Y la de PVC, que en este caso si nosotros ponemos un tecnoducto y tiene este tipo de residuo, puede dañar la tubería, y este mismo puede perforar la tubería y cuando pasemos el cable me podría dañar el cable. Para evitar eso, también recordemos que tenemos conectores. En este caso, este ejemplo que tenemos acá es un conector recto, que en este caso está conectado con una tubería metálica de tipo IMC. En este caso son conectores rectos y los conectores no traen ese tipo de filo porque ya vienen diseñados para eso. Entonces se puede poner un conector recto, por lo general se debe de poner. ¿Por qué? Porque esto evita que el tubo se salga de la conexión entre la caja y el tubo, y de igual manera para hacer una mejor conexión y una instalación más segura. Colocación en paredes o techos. Cuando hablamos de paredes o techos, de igual manera tenemos que saber qué tipo de fijación y entre otras cosas debemos de tomar en cuenta. La colocación en paredes o techos. Cuando se instala una caja en paredes o techos de madera o cualquier tipo de material, estas deben de quedar instaladas al ras. Cuando hablamos a ras es específicamente al haz de la pared, porque recordemos que la vamos a instalar dentro de la pared, no la vamos a instalar afuera, sino adentro. Entonces tiene que quedar al ras. Yo voy a hacer con un cincel, voy a empezar a picar la pared hasta que la caja quede adentro de lo que es la pared, pero la orilla de la caja que voy a poner va a quedar al haz de lo que es el nivel de la pared. Cuando hablamos de fijación, de igual, las cajas deben de fijarse sobre superficies en el cual se instalan o bien quedan empotrados en concreto, mampostería o entre otras cosas. Tratar la manera de que queden bien fijas. Cajas de salida en instalaciones ocultas. Se recomienda que las cajas de salida que se utilicen en instalaciones ocultas tengan una profundidad interior o menor de 35 milímetros, excepto con casos que esta profundidad pueda dañar las paredes de las casas habitacionales, porque recordemos que hay muchas casas que comparten paredes, entonces tenemos que tener
eso en cuenta de que no puedo hacer un orificio a la pared para poner o empotrar una caja metálica rectangular, octagonal o cuadrada. Tengo que tomar en cuenta que no puedo perforar mucho si es una pared compartida, porque le puedo dañar la parte de la pared del vecino en este caso. No obstante, por lo general las casas tienen bloques de 15, de espesores de 15 centímetros, que en este caso pues da el espacio suficiente para poder meter una caja sin dañar la pared del vecino, y mucho mejor si las casas tienen su pared propia. Luego tenemos tapas y cubiertas. En este caso todas las cajas de salida deben estar provistas con una tapa metálica en el caso de cajas metálicas y en el caso de cajas no metálicas, preferentemente del mismo material del tipo de la caja. Si tengo una caja metálica, la tapa tiene que ser metálica. Si es de tipo plástica, entonces la tapa va a ser de tipo plástica. ¿Para qué? Siempre debe de llevar una tapa. ¿Por qué? Porque no puedo dejar que esté expuesto lo que es la parte de mis conductores. No puedo dejar eso. Entonces tengo que poner una tapa. Conectores. Los tubos conduit deben fijarse en las cajas de conexión. Para esto se usan normalmente conectores de la medida apropiada. O sea, si traigo un conector de media, si tengo una tubería de media y le voy a conectar a una caja rectangular, no le voy a poner un conector de 3/4. Debe de ser de la misma medida de la tubería. Si la tubería es de media, el conector es de media. Si la tubería es de 3/4, el conector va a ser de 3/4. Entonces, sí tenemos estos pequeños ejemplos, que son las imágenes. Cuando tenemos una instalación como la que vemos ahorita presente, siempre en las cajas rectangulares, si va a ser solamente de paso o una caja cuadrada o una caja octagonal, se va a dejar cierta cantidad de cables, se le da una vuelta a lo que es la parte de la caja y se sigue el paso. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos más cable, y si lo dejamos demasiado topado o demasiado exacto, si llega a pasar algún problema, no tengo cómo solucionarlo porque ya no tengo más cable. En este caso se deja, pues se están dando una o dos vueltas de cable y se sigue con el recorrido. Luego, de igual manera, dentro de una caja cuadrada o una octagonal, al momento de hacer los empalmes debemos de verificar que ningún tipo de parte metálica o parte del cobre del conductor esté topando con la caja metálica o con la caja plástica. Siempre recomendamos poner los scotch y que no se vea la parte donde se le ha quitado el forro, sino que quede solamente el forro y que la parte que no tiene forro que lo cubra completamente lo que es el scotch. Y se puede poner también cinta aislante. De igual manera, cuando tenemos este tipo de caja, deberíamos de darle una vuelta si le vamos a seguir el paso o solamente va a ser como una caja de paso, o sea que los cables solo van a pasar allí, pero ahí fuera bueno darle una vuelta también para tratar la manera de tener conductor extra por cualquier cosa. Y de igual manera en las cajas rectangulares que sirven para conexiones ya sea de tomas o de interruptores. En ese caso no vamos a dejar una vuelta. Si es solamente para conectar un interruptor y una caja, ya no vamos a dejar una vuelta. ¿Por qué? Porque el espacio de este es demasiado reducido. Recordemos que toda esta parte del toma va a entrar dentro de lo que es la caja rectangular. Entonces no puedo tener tanto cable dentro de él, porque si no, no va a entrar o va a entrar demasiado ajustado, y esto me puede provocar más adelante en su tiempo un tipo de falso contacto, porque se está presionando los conductores y se pueden estar, por decirlo así, se podrían salir si no son de tipo atornillado el SOC, sino que solamente por presión. A veces se puede dañar esto, o podemos dañar el mismo toma. Por lo general no hacemos empalme, en este caso se hace porque es para la conexión del sistema de puesto a tierra, pero por lo general no puede existir otro tipo de empalme más si no es. Luego tenemos apagadores. ¿Qué tipo de apagadores tenemos? Un apagador se define como el interruptor pequeño de acción rápida, operación manual y de baja capacidad que se puede usar, por lo general, para controlar aparatos pequeños domésticos. En este caso, generalmente se ocupa para luminarias, para controlar el encendido y el apagado de una luminaria, ya sea incandescente, fluorescente o de tipo LED o cualquier tipo de luminaria, pero luminarias. No voy a poner un interruptor para controlar un ventilador en este caso, porque es generalmente para luminarias. Todo es porque los interruptores tienen un límite de su capacidad de corriente que van a manejar. Por eso no son en este caso protecciones, son solamente un accionamiento de paso o corte. Debe tener especial cuidado de no usar apagadores para interrumpir corrientes que excedan el valor nominal de estos.
De igual manera existen diferentes tipos de apagadores. Existen, dentro de los apagadores podemos hablar que hay para empotrar, tipos superficiales, tipo dado y de tipo timer. En este caso tenemos el de empotrar, que es el que va dentro de las paredes, el que solamente se ve la tapita al haz de la pared. Pueden ser sencillos, dobles, triples, de 3 vías, de 4 vías y tipo pulsador. Ojo, tenemos en cuenta que cuando hablo de triple y de 3 vías son cosas muy distintas. Cuando hablo de un interruptor sencillo es como el que está acá, porque solamente tiene un interruptor. Cuando hablo de un interruptor doble es como el que tenemos acá, porque trae 2 interruptores. Y cuando hablamos de un interruptor triple es porque trae 3 interruptores. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo digo que tengo un interruptor de 3 vías o de 4 vías, no importa, no es que este sea de 3 vías porque trae 3 interruptores, no. Este que acabo de señalar puede ser de 3 vías. ¿Por qué? Porque su conexión interna ya no trae 2 terminales, sino que trae 3 terminales y sirve para tener un punto común y 2 tipos de accionamientos A o B, que generalmente se ocupa este tipo de interruptores en circuitos como para escaleras o para pasillos. Y el de 4 vías de igual manera trae 4 terminales, que es para ampliar el poder controlar una luminaria desde 2, 3 o 4 puntos. De igual manera tenemos para empotrar, que dijimos que era cuando este va dentro de la pared, cuando solamente se ve al haz o al ras de la pared. Hablamos de superficiales cuando estos no están dentro de la pared, sino que solamente están afuera, que por lo general son de un modelo similar al que acabo de señalar. De tipo dado, cuando hablamos de que de igual manera son para empotrar, pero que son intercambiables. La ventaja de este tipo de interruptores es de que yo puedo escoger qué tipo de interruptor voy a tener. Puede que aquí tenga un interruptor sencillo, puede que aquí tenga un interruptor triple, de 3 vías, perdón, y aquí un interruptor de 4 vías. O sea que yo lo puedo intercambiar. Y el tipo dimer, que es el que controla la cantidad de iluminación que va a tener un foco, ya sea incandescente o de tipo LED, dependiendo si el dimer viene específicamente para eso. Entonces cabe destacar que cuando hablo de empotrar es cuando necesito una caja rectangular para que quede fijo dentro de la pared, y la superficial no necesita una caja subrectangular y esta puede instalarse directamente a la pared con tipo de ancla o clavos de fusión. Luego tenemos los diferentes tipos de interruptores. Podríamos hablar que tenemos el interruptor triple, que tiene la capacidad de controlar 3 segmentos dado que tiene incorporado 3 interruptores sencillos. Cuando hablo de segmentos es porque un interruptor no necesariamente tiene que controlar una luminaria, puede controlar un segmento de 1, 2, 3, 4 o 5 luminarias. Por eso digo segmentos. El interruptor doble es porque tiene capacidad de controlar 2 segmentos, dado que tiene incorporado 2 interruptores sencillos. Y el interruptor sencillo tiene la capacidad de controlar un solo segmento de luces, que de igual manera no quiere decir que es una luz, sino que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 luces. Y la característica de este es que es un interruptor eléctrico, también llamado switch, de un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. Luego tenemos los tipos dimer. Dice, existe principalmente 2 tipos de dimer o atenuadores de luz. El resultado final es el mismo, ya que en ambos casos la intensidad de la luz se puede regular de manera gradual con una total precisión, lo que cambia el funcionamiento interno de uno y otro tipo de dimer. Este tipo de dimer se ocupa generalmente para lo que es la parte de controlar la intensidad de las luces, si quiero poca luz o quiero el máximo de la luz. El interruptor tipo dado, el que habíamos mencionado, es exactamente similar a estos interruptores que tenemos acá, pero que en este caso no tiene una placa instalada, sino que tenemos que comprar un chasis para instalar lo que es este tipo dado. Por eso traen estas pestañas que se ven acá, donde se monta cada uno de este tipo de interruptores en el chasis, y la ventaja es que cada usuario puede modificar a su gusto cuántos apagadores o contactos puede tener en una sola placa. Tenemos hasta un máximo de 3 o de 4, pero en este caso yo puedo decir que el primero puede ser un sencillo, el segundo puede ser de 3 vías, el otro puede ser de 4 vías y el último puede ser un apagador de tipo dimer, porque también hay dimer de tipo dado.
pero cabe destacar que a veces no es conveniente tener tantos apagadores dentro de un mismo circuito, dentro de una misma caja rectangular, porque se hace una gran cantidad de cables y recordemos que la caja rectangular no tiene la capacidad de mantener o de tener demasiados cables internos. Luego tenemos por último el interruptor tipo pulsador, que el tipo pulsador de igual manera puede ser para empotrar o superficial, y este generalmente se ocupa para timbre. ¿Por qué? Porque este tiene un muelle o un resorte que cuando ustedes lo presionan, él regresa a su estado original. Cuando se presiona, le das paso a la corriente, y cuando lo dejas de presionar, este regresa a su estado original, o sea, a cero. No deja pasar corriente. ¿Cuáles son las funcionalidades de este? El interruptor sencillo, por lo que vemos nosotros, solamente enciende y apaga lo que es la parte de la luminaria. El interruptor de 3 vías, este es un ejemplo de conexión de una bombilla controlada por 2 interruptores conmutados. Este es uno de los circuitos que nosotros ya habíamos construido dentro del taller, y de igual manera habíamos visto de que con los 2 interruptores yo puedo controlar el estado de encendido y apagado de cada uno de ellos, pero solamente de 2 puntos. El interruptor de 4 vías habíamos hablado que si yo quiero controlar una sola luminaria desde 3, 4, 5 o más puntos, entonces yo necesito tener en la parte media un interruptor de 4 vías. ¿Por qué? Porque este es el que me da paso, precisamente, es el que me da paso de poder unir 2 interruptores de 3 vías. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que hay 3 puntos de manipulación para lo que es una luminaria. Yo podría tener 4, 5 o hasta 6. Todo eso depende del diseño del circuito. O sea que yo puedo controlar una luminaria desde 3, 4, 5, 6 puntos distintos, siempre y cuando yo cuente con 2 interruptores de 3 vías y entre medio de ellos 2 exista un interruptor de 4 vías. Luego tenemos los tipos de contacto. Cuando hablamos de contactos, los contactos se usan para enchufar o conectar o tomar corrientes, como le decimos nosotros, por medio de clavijas, dispositivos portátiles como lámparas, taladros, radios, televisores, tostadores. Todo lo que es de conexión de tipo toma macho son para este tipo de toma corrientes. Estos contactos pueden ser con una capacidad nominal no menor de 15 amperios a 120 voltios y no menor de 25 amperios para un sistema de 240, pero por lo general vienen de 15 amperios y de 50 amperios. Los contactos deben ser de tal tipo que no puedan usarse como portalámparas. Los contactos pueden ser sencillos, dobles o triples. En este caso hablamos sencillo cuando solamente tienen una salida, dobles cuando son así como estas imágenes que tenemos acá, y triples cuando tienen 3 conectores hembra. Los contactos se localizan aproximadamente y se instalan por lo general a 30 centímetros del nivel del piso, y cuando son a 1,20, 1,10 o hasta 80 centímetros de altura cuando son en la cocina, y de igual manera cuando son un tipo de tomas industriales pues se pone a 50 centímetros a nivel del piso. ¿Cómo son las características de estos? Los contactos pueden dividirse en contactos o toma corriente para empotrar de tipos superficiales, también existen de tipo dado y de seguridad. Para empotrar y superficiales se pueden dividir en polarizados y no polarizados. Cuando hablamos de polarizados es cuando tienen esta pestaña y esto va conectado a tierra, y cuando no tienen esta pestaña o esa hendidura y solamente tienen 2 que generalmente son las clavijas de fase y neutro, entonces hablo que es un toma corriente no polarizado. Dentro de estos pueden existir las divisiones de tomas sencillos, tomas dobles y tomas triples, de igual manera para no polarizados, y estas mismas características que vemos acá pueden ser también para lo que son la parte de los superficiales. La diferencia es su manera o su constitución de su ensamblaje en la pared, que uno necesita una caja rectangular y está empotrado dentro de la pared, que es el toma para empotrar, y el superficial cuando nosotros tenemos un toma que no necesita una caja rectangular y está fuera de la pared. El de tipo dado de igual manera viene como para intercambiable, y el de seguridad que generalmente se le dice así a los tomas que son de tipo industrial. Acá tenemos unos ejemplos. Tenemos el toma sencillo que solamente trae un tipo de conector, el toma doble polarizado que trae para 2 tipos de clavija, y toma tipo polarizado, tipo dado polarizado es el que de igual manera como los interruptores, necesito yo
por decirlo así, un chasis o una placa aparte para poder poner el toma dentro de este tipo de pestaña. También tengo y puedo optar por un toma Gypsy o doble polarizado, que este es un toma de autoprotección, que este se dispara cuando hay una diferencia de potencial entre las conexiones. Cuando ustedes lo tocan, no permite que ustedes tengan un contacto directo, que exista un cortocircuito o que haya una descarga a su cuerpo. Él, cuando detecta la diferencia de potencial, se dispara automáticamente y hay que volver a presionar uno de los botones que dice reset para poder resetear el toma y que vuelva a funcionar normalmente. Este generalmente es bastante útil cuando hay algunas casas que tienen niños o bebés que a veces, pues, por su inocencia, generalmente ellos quieren andar tocando todo tipo de cosas. Entonces, para evitar eso, evitar un tipo de accidente, se ocupa este tipo de tomas. Y de igual manera, tenemos el toma triple. El triple polarizado es cuando nosotros hablamos que tenemos tres tipos de conectores: toma doble polarizado, placa irrompible, y el toma industrial tipo chino, que generalmente el toma industrial, como el que vemos acá, y ese que está acá, el tipo chino, generalmente se ocupa para sistemas bifásicos o trifásicos. Todos los demás, por eso vienen acá, que son manejados para 120. Y los tomas industriales pueden ser 240 o 220, dependiendo de la composición y la configuración del transformador. Pueden ser sistemas bifásicos o sistemas trifásicos. Estos son para empotrar. Luego tenemos tomas polarizados de igual manera, ya sea sencillo, dobles, triples, que en este caso, o tomas industriales, pero la diferencia de esto es que son tomas hembras superficiales, porque tanto esta parte de los empotrados como superficiales nosotros le llamamos tomas hembra, porque recordemos que son el que recibe las clavijas de los tomas, que en este caso pues se le dice tomas machos, que son los que traen las clavijas. ¿Qué clavijas? Son estos conectores que tenemos acá. Entonces, toma hembra es el que nosotros ponemos en las casas. El toma macho, que en este caso generalmente se ocupa para hacer las conexiones de, por decirlo así, extensiones. Entonces, de igual manera, los tomas hembras superficiales, en este caso los tomas superficiales, no tienen mayor diferencia de lo que son los empotrados, porque si se fijan, de igual manera existen dobles, también existen triples y también existen sencillos. De igual manera hay tomas sencillos industriales, en este caso solamente para una salida, y si se fijan, un poco más robusto que este que tenemos acá, que precisamente este se ocupa para una caja cuadrada y este ya no necesita una caja. De igual manera vienen para 240 o 220, bifásico o trifásico. Y luego tenemos los toma macho, que en este caso son los que van para lo que son las extensiones. De igual manera hay toma macho polarizado para extensión de diferentes tipos, uno polarizado, otro no polarizado. Tenemos también toma macho para extensión no polarizada también, que es un poco más sencillo. La capacidad entre estos y este es distinta. Y el toma macho industrial para extensión trifásico o bifásico, que también existe, que es el que va a entrar en lo que es el toma sencillo industrial, que puede ser empotrado o superficial. Y de igual manera tenemos toma hembra, para extensión, que de igual manera es para poder conectar ahí los dispositivos. Luego, ¿cómo deberíamos de ocuparlo? ¿O cómo podríamos diferenciar? ¿O cuáles son las partes de un toma? Debemos de recordar que el toma tiene ranuras de fase, que por lo general es la más pequeña, la ranura más pequeña. Tenemos la ranura de neutro, que es la ranura más larga. Tenemos la ranura para tierra, que en este caso es este pequeño orificio, que ya no es una ranura, sino que es un tipo de en este caso sería como un pequeño orificio donde entra lo que es la parte del conector de tierra. Trae sus terminales. De igual manera, si a este lado está la fase, estos dos tornillos pertenecen al sistema de fase. Cuando tenemos la ranura de neutro a este lado, estos dos tornillos son para el sistema de neutro. Y la ranura para tierra, que él tiene su propio tornillo terminal para tierra. De igual manera tiene los tornillos de fijación, que estos se ocupan para ponerlos en la caja rectangular, así como vemos acá. Y de igual manera, ¿cómo se conecta propiamente? Ya tenemos una conexión en este ejemplo.
Acá tenemos los blancos, que serían los neutros, el cable neutro, el cable de potencial o el cable de fase son los negros, que son los que están conectados acá, y el sistema de puesta a tierra. Nosotros podemos llegar acá con neutro y acá con fase, y aquí de igual manera salir para otro toma. Lo recomendado es que se haga un tipo de conexión en paralelo, no una conexión en serie. Interruptor de toma polarizado, también pueden haber tomas que son de ambos tipos o contactos que puedan tener un interruptor y puedan tener un toma polarizado, que en este caso son esta muestra que tenemos aquí y son a 120 voltios. Por último, dispositivos de protección contra sobrecorrientes. Podemos decir que tengo o puedo tener dispositivos de protección. En este caso, el alma de cualquier instalación eléctrica la constituyen los conductores. Por tanto, debe existir en cualquier instalación eléctrica un dispositivo de seguridad que garantice que la capacidad de la conducción de corrientes de los conductores no vaya a exceder. Una corriente excesiva, también conocida como sobrecorriente, algunas veces también llamada corriente de falla, pueden tener valores desde una pequeña sobrecarga hasta valores de corriente de cortocircuito dependiendo de la localización de la falla del circuito. Recordemos que la corriente nominal es la corriente que se gasta, pero cuando tenemos una corriente de cortocircuito, esta puede tener hasta, por decirlo así, 5, 6, 7, hasta 8 veces la corriente nominal, o sea, se aumenta demasiado la corriente. Cuando ocurre un cortocircuito, las pérdidas se incrementan notablemente de manera que en pocos segundos se puede alcanzar temperaturas demasiado elevadas, tales que pueden alcanzar el punto de ignición de los aislamientos, o sea, que se queme el aislamiento, se derrite, y que los conductores queden expuestos a lo que es la tubería. Imaginémonos que fuera una tubería metálica, hacemos más cortocircuito. O podríamos dañar materiales que estén cerca de él. Si es una caja de PVC, de igual manera la va a dañar. O podemos dañar un cable que tiene corto y hay otro cable cerca, se va a dañar por el mismo calentamiento que hay. La protección contra la sobrecorriente asegura que la corriente se interrumpa antes de que pueda tener un valor excesivo y dañar algún tipo de conductor o cualquier otro tipo de elemento. En las instalaciones residenciales hay básicamente dos tipos de protecciones: el tipo fusible y los interruptores termomagnéticos, que en general son estos que tenemos acá. El de tipo fusible, que ya no se ocupa porque era demasiado peligroso, en el sentido de que también se ocupaban palancas y hacía un tipo de chispa que no es conveniente. Aparte, ahora tenemos lo que es el termomagnético. De igual manera se puede generar una chispa, pero la chispa se genera internamente de lo que es el encapsulado del interruptor, perdón, del termomagnético o de la protección. Entonces ya no hay mucho peligro con respecto a eso. Capacidades. ¿Cuáles son las capacidades de este? ¿O cuáles son las características? Las protecciones termomagnéticas pueden tener las características dependiendo de la cantidad de polos. Pueden ser térmicos de 3 polos, pero porque se manejan 3 fases. Recordemos que cuando hablamos de polos es la cantidad de fases que va a manejar también esta protección. Cuando decimos termomagnético de 3 polos es porque va a manejar 3 fases. Y si tenemos 3 fases es porque es un sistema 240 trifásico. El termomagnético de 2 polos, que de igual manera, si habla que va a tener 2 polos es porque va a manejar 2 fases. Va a ser de 220 o 240 y nosotros sabemos que va a ser un sistema bifásico porque lleva 2 fases. Y también puede ser térmico de 1 polo, que en este caso solo va a manejar una fase y va a tener un sistema de 120 voltios monofásico porque solo lleva una fase. Entonces, dicho esto, las protecciones termomagnéticas se pueden dividir en cantidad de polos de 1, 2 y 3 polos, y estos tienen una subdivisión que pueden ser protecciones de 15 amperios, de 20, de 30, 40, 50, 60, 70 amperios, 80 y de 100 amperios, entre otros. Pero todo se respeta, ya sea de 1, de 2 o de 3 polos. Pueden existir de 15 hasta 100 amperios, pero siempre y cuando tengamos en conciencia qué vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a tener un sistema de 120, o sea, los tomacorrientes tienen una alimentación de 120, voy a ocupar un térmico de 1 polo, 20 amperios, según la regla. Si yo tengo un circuito de luminarias a 120, voy a poner un térmico de 1 polo de 15 amperios, porque para luminarias se ocupa de 15 amperios. Si yo voy a tener un toma bifásico de tipo industrial, como voy a manejar 2 fases, entonces yo necesito un térmico
de 2 polos. ¿De qué capacidad? Eso va a depender de la carga que tengamos. Tendríamos que verificar cuánta corriente va a tener para ver qué tipo de protección se va a poner. Que precisamente esa es la próxima clase. Y de igual manera aquí vienen lo que es las características internas de lo que es la parte de un térmico. En la plataforma habíamos dejado otro video explicando lo que eran las partes de un térmico para que veamos cómo funciona internamente. Eso es todo, señores. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video. Muchas gracias.